Siempre he creído que los edificios tienen memoria. Que las paredes acumulan cada paso, cada discusión, cada silencio. Vivo en uno de esos complejos viejos, de concreto agrietado y pasillos angostos, donde el eco se alarga más de lo normal, como si el lugar no quisiera soltar las voces. Halloween nunca fue gran cosa aquí. Los vecinos no decoran, no reparten dulces. Los niños prefieren recorrer las calles cercanas llenas de casas iluminadas. En el edificio solo queda la quietud, apenas rota por algún televisor encendido, o por el ascensor que gime como si estuviera cargando cuerpos. Esa noche volví tarde. Había salido a comprar comida rápida, y cuando entré por el vestíbulo sentí esa extraña tensión en el aire. No había nadie, ni un disfraz, ni risas infantiles. Solo el murmullo de mi propia respiración y el olor a humedad que subía por las escaleras. Decidí usar el ascensor. No sé por qué, pero mientras lo esperaba, tuve la sensación de que alguien me miraba. Me giré hacia la puerta de cristal que daba a la calle y no había nada. Apenas la bruma iluminada por la farola. El ascensor llegó con un quejido metálico. Entré, apreté el botón del 12, y, al alzar la vista, lo vi reflejado en las puertas cromadas. Una silueta oscura asomada a la ventana del piso 14. El corazón me dio un vuelco. Pensé en los rumores. Ese piso está vacío desde hace meses por remodelaciones. Nadie vive ahí. Sin embargo, el reflejo era claro. Alguien estaba parado contra el vidrio, inmóvil, mirando hacia afuera, o quizá hacia adentro. El ascensor subió con lentitud. Intenté convencerme de que era una ilusión, un reflejo de alguna luz. Pero cuando las puertas se abrieron en mi piso, tuve que hacer un esfuerzo para no correr. Me encerré en mi apartamento, cerré cerrojo y cadenas. Abrí la bolsa de papas fritas como si el sonido del plástico pudiera tapar lo que había visto. La televisión proyectaba un especial de películas de terror y por un momento quise reírme de la coincidencia, pero no pude. Algo dentro de mí estaba alerta, como si una parte de mi cerebro supiera que la noche no había terminado. Más tarde, al pasar por el pasillo hacia la cocina, cometí el error de mirar por la ventana. Mi apartamento da justo al edificio de enfrente, y desde allí se ven las ventanas del nuestro. No quería, de verdad no quería mirar, pero lo hice. Y ahí estaba. Piso 14. Pegado al vidrio, como una mancha oscura. No distinguía el rostro, pero sí las manos deformes contra el cristal, aplastando los dedos hasta que parecían huesos rotos. El cuerpo se balanceaba levemente, como si no pudiera mantener el equilibrio. Di un paso atrás. El estómago me dolía, como si hubiera tragado piedras. El teléfono sonó. Ese timbre seco y antiguo que retumba como un golpe en los huesos. Contesté temblando, sin decir nada al principio. Silencio. Después, un sonido apenas perceptible. Golpeteos. Uno tras otro, lentos, rítmicos. Como dedos tocando un vidrio. El mismo ritmo que la figura hacía en la ventana. Colgué de golpe. El aparato cayó al suelo. Me cubrí la boca para no gritar. Intenté convencerme de que era alguien jugando, algún intruso colándose en el piso vacío.
Pero había algo en la forma en que se movía, algo en ese sonido que se colaba directo a mi cabeza, que me decía que no era humano. Las luces parpadearon. 1, 2 veces. Después se apagaron. El edificio quedó sumido en un silencio sofocante. Desde el pasillo se escuchó un crujido, como pasos. Pasos lentos, arrastrados. Me quedé en la oscuridad, inmóvil, hasta que las luces regresaron. Confié en que todo había terminado. Me dije que al día siguiente preguntaría a los encargados, que seguro alguien había subido sin permiso. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. Pasó 1 hora. Intenté dormir. La televisión apagada, el apartamento en penumbras. Me acurruqué en la cama con el corazón aún golpeando en el pecho. Entonces, escuché el ruido otra vez. Golpes. Más cerca. Abrí los ojos. La ventana de mi habitación estaba empañada por dentro, como si alguien respirara contra el vidrio. Y en medio de la condensación, apareció lentamente una marca. 5 dedos largos, deformes, presionando desde afuera. Me levanté de golpe, retrocedí hasta pegarme contra la pared. Del otro lado del cristal, entre el vapor, una silueta se delineó. La misma que había visto en el piso 14. Más cerca ahora. Tan cerca que pude distinguir, apenas, un rastro de sonrisa torcida en lo que debía ser su rostro. El vidrio crujió. No esperé más. Corrí fuera de la habitación, cerré la puerta y me refugié en el baño. Encendí la luz y me miré al espejo. Mi cara estaba blanca, empapada de sudor. Todavía estoy aquí, encerrado. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo sé que cada tanto escucho el mismo sonido, desde mi ventana. Golpeteos, lentos, rítmicos. No sé si vendrán por mí. Pero sé una cosa con absoluta certeza. El piso 14 ya no está vacío. Salimos aquella noche como siempre, con las bolsas listas y las linternas encendidas, riéndonos de cualquier cosa y planeando qué casas tenían los mejores dulces. Era Halloween, y las calles parecían un desfile interminable. Brujas de sombreros chuecos, esqueletos fosforescentes, superhéroes de plástico barato, padres que arrastraban faroles en forma de calabaza y hasta bebés disfrazados de calabacines. Todo se mezclaba en una algarabía donde las voces infantiles se confundían con las luces naranjas que parpadeaban en las ventanas. Yo iba con Javier, con Laura y con Pablo. Nos conocíamos de toda la vida, y cada Halloween era nuestra tradición recorrer el barrio como si nos perteneciera. La primera hora fue solo diversión. Caramelos, chocolates, galletas. Íbamos con la euforia típica, corriendo de casa en casa, compitiendo por quién llenaba la bolsa más rápido. Pero entonces lo vi. Entre la multitud de disfraces, había uno que no encajaba. Un hombre alto, de postura rígida, con una máscara blanca. No tenía dibujo alguno, solo 2 agujeros negros en lugar de ojos y una hendidura recta como boca. No pedía dulces, no caminaba con niños ni acompañaba a nadie. Solo estaba allí, inmóvil, como una grieta en la fiesta. Debe ser alguien del vecindario gastando una broma, dijo Javier, y todos asintieron, casi obligados a creerlo. Yo también traté de reírlo.
Pero a medida que avanzábamos de calle en calle, esa figura aparecía de nuevo. A veces, al fondo de la acera, apenas visible. Otras, entre la gente disfrazada, parados sin moverse. Nadie más parecía notarlo. Los adultos lo ignoraban como si fuera invisible. Empecé a sentir una presión en el pecho, un cosquilleo de nervios. Me obligaba a distraerme, a concentrarme en la bolsa que se llenaba, en la risa de Laura, en las bromas del Pablo. Pero cada tanto, sin que pudiera evitarlo, mi mirada lo buscaba, y lo encontraba. Siempre ahí. Pasó una hora. En algún punto, al doblar una esquina, perdí a mis amigos. Corrían adelante, riendo, pero yo quedé rezagado. Decidí tomar un atajo por una calle menos iluminada para alcanzarlos. Y fue un error. Las casas estaban más espaciadas allí, y la luz de las lámparas titilaba como si estuviera a punto de apagarse. Caminaba rápido, la bolsa golpeando mi pierna, el ruido de las hojas secas bajo mis zapatillas. El aire olía a humedad, distinto al aroma dulzón de las calles principales. Al girar hacia la acera, me detuve en seco. Él estaba frente a mí. No a lo lejos, no entre la gente. Justo allí, a unos pocos metros, de pie bajo la farola. La máscara blanca brillaba con la luz mortecina. Los agujeros oscuros parecían más profundos que nunca, pozos vacíos que absorbían la mirada. Traté de hablar, pero mi voz se quebró. El aire en mis pulmones no salía. Entonces vi algo imposible. La máscara tenía grietas finísimas, como venas de porcelana rota, y detrás de los agujeros, no había piel, ni ojos. Solo oscuridad líquida, una negrura que parecía moverse como humo atrapado. Quise gritar. No pude. Él avanzó un paso. Yo retrocedí. La farola parpadeó, y por un instante, juro que esa oscuridad se extendió más allá de los agujeros, como tentáculos de sombra que palpaban el aire. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a romperse. Me giré y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta volver a la calle iluminada, donde vi a mis amigos esperándome. ¿Qué te pasa?, preguntó Laura, al verme pálido, sudando. Inventé cualquier excusa. Que me había perdido, que me había asustado con un perro. Nadie me creyó, pero nadie insistió. Seguimos pidiendo dulces, aunque yo ya no podía disfrutar de nada. Mis ojos lo buscaban en cada esquina, en cada grupo de disfraces. Y lo encontraban. Siempre estaba ahí. Más lejos ahora, como si disfrutara al verme desesperado. La noche acabó, volvimos cada uno a su casa. Yo llegué jadeando, cerré la puerta con llave, corrí a mi cuarto y me metí bajo las cobijas, intentando convencerme de que todo había sido una broma, de que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó cuando abrí los ojos sobresaltado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Mi cuarto estaba oscuro, salvo por un haz de luz de la calle que entraba por la ventana. Y en ese haz de luz, lo vi, la silueta inmóvil, alta, frente a mi ventana. La máscara blanca mirándome, más cerca que nunca. El aire se heló en mis pulmones. No podía moverme. Solo observaba, esperando que fuera una alucinación, un sueño. Y entonces ocurrió lo que me arrancó hasta la última certeza. La máscara pestañeó.
Conducía de regreso a casa después de dejar a unos amigos en una fiesta de Halloween. La noche estaba pesada, húmeda, como si la niebla quisiera tragarse todo lo que tocaba. El reloj del tablero marcaba las 12:17 am y, salvo por el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia leve contra el parabrisas, la carretera estaba muda. No había farolas en ese tramo. Solo las luces largas del coche atravesando la bruma. A cada metro, los árboles parecían torres inclinadas, deformes, asomándose como sombras con brazos extendidos. El aire tenía ese olor metálico y frío que precede a una tormenta. Y entonces lo vi. A la derecha, pegado al borde del asfalto, alguien caminaba. Al principio pensé que sería un borracho volviendo de una fiesta. Pero la figura avanzaba demasiado despacio, con pasos arrastrados. Iba descalzo, con los pies cubiertos de barro. Un saco viejo y harapiento colgaba de su cuerpo, como si fuera demasiado grande para él. Reducí la velocidad, dudando. La lógica me decía que no debía detenerme, que era peligroso. Pero la costumbre humana de ayudar fue más fuerte. Bajé un poco la ventana y grité. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? El hombre levantó la cabeza. La respiración se me detuvo. Su rostro estaba cubierto de barro seco, cuarteado como una máscara de arcilla agrietada. Y en medio de ese barro, lo imposible. 2 ojos completamente blancos, sin pupilas, sin brillo. Me miraban directamente, aunque no pestañeaban. No respondí. Ni él. Solo se quedó allí, detenido bajo la luz de mis faros, como si su existencia misma fuera un error en la noche. Un instinto profundo me dijo que acelerara. Pisé el pedal con fuerza. El coche rugió, dejándolo atrás. Mi corazón martilleaba tan fuerte que tuve que apretar el volante para no perder el control. Cuando me atreví a mirar por el retrovisor, el hombre ya no estaba. Tragué saliva. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio jugaba trucos con mis sentidos. Respiré hondo, bajé la radio para escuchar algún sonido tranquilizador. Pero lo único que escuchaba era mi propia respiración, rápida, desigual. Seguí conduciendo. El silencio se hizo tan espeso que empecé a sentirme observado. No sabía por quién, ni desde dónde. Y entonces ocurrió. En el asiento trasero, el vidrio comenzó a empañarse. Lentamente. Como si alguien respirara desde dentro. Volteé con violencia. No había nadie. El coche estaba vacío. Me detuve en seco en la carretera. El motor ronroneaba abajo, como si también temiera romper el silencio. El vidrio trasero seguía empañado, y en medio de la neblina apareció algo. Una mano. Una marca clara de 5 dedos presionando desde dentro. El grito se me atoró en la garganta. Arranqué de nuevo, las ruedas chirriaron contra el asfalto mojado. No sabía a dónde iba, solo quería dejar atrás ese tramo. Conduje durante minutos eternos. El corazón se me salía del pecho. El velocímetro rozaba el límite permitido. La carretera seguía interminable, sin una curva, sin un cruce, como si estuviera atrapado en un bucle de asfalto y árboles. De pronto, las luces iluminaron algo adelante. Mi estómago se heló. Era el mismo hombre.
En medio de la carretera esta vez, parado, de espaldas. El saco colgaba como piel podrida, y la bruma lo envolvía como si lo reclamara. Frené de golpe. Los neumáticos chirriaron. El coche se detuvo a escasos metros de él. No se movía. No respiraba. Toqué la bocina con todas mis fuerzas. El sonido retumbó en la niebla. Y entonces, despacio, el hombre giró la cabeza hacia mí. Los ojos blancos brillaban en la oscuridad. Su boca, reseca y agrietada, comenzó a abrirse, pero no salió ningún sonido. Solo un chasquido seco, como ramas quebrándose. El olor llegó en ese instante. Un hedor a tierra húmeda y carne podrida, imposible de ignorar. No aguanté más. Maniobré con brusquedad y lo esquivé, acelerando de nuevo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. No volví a mirar atrás. No sé cómo, pero finalmente reconocí un cruce familiar. Vi las luces de un pueblo a lo lejos y respiré aliviado. Entré en una gasolinera y estacioné de golpe. Bajé del coche, las piernas débiles como si no me sostuvieran. El empleado nocturno salió, extrañado por mi aspecto. Intenté explicarle lo que había visto, pero mi voz era un murmullo incoherente. Me ofreció un café. Acepté. Quise creer que todo había terminado. Cuando volví al coche, me congelé. En el vidrio trasero, todavía empañado, había algo nuevo. No una mano esta vez. Unas palabras escritas con un dedo. No me dejes atrás. Tenía 10 años cuando me quedé solo en casa un Halloween. Mis padres habían salido a una fiesta de disfraces y me prometieron regresar antes de la medianoche. Yo estaba feliz con la idea de tener la televisión para mí, una bolsa de dulces acumulada del colegio y la libertad de hacer lo que quisiera sin que nadie me regañara. Encendí una película de terror, de esas que se repiten cada año, y me acurruqué en el sofá con una manta. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por los ruidos de la película y algún crujido de la madera que siempre atribuía al viento. El timbre sonó. Salté del susto. Pensé que serían niños pidiendo dulces, aunque mis padres habían dejado claro que no abriría la puerta a nadie. Dudé un momento, con la bolsa de caramelos en la mano, y me acerqué a la puerta. La mirilla estaba a mi altura. Me asomé. El corazón me golpeó en el pecho. Eran 3 payasos. Pero no se parecían a los de circo que había visto en fiestas infantiles. Sus trajes estaban sucios, con manchas oscuras que parecían sangre seca o barro viejo. Las máscaras eran grotescas. Sonrisas pintadas demasiado amplias, dientes amarillentos dibujados, ojos desproporcionados que parecían no parpadear. Uno de ellos levantó la mano lentamente y golpeó el vidrio al lado de la puerta. Toc, toc. El sonido seco retumbó en el pasillo. Me aparté de la mirilla de un salto, conteniendo la respiración. No debía abrir, no debía. Lo sabía. El timbre sonó otra vez, más largo esta vez.
Una risita ronca se coló por la rendija de la puerta. Retrocedí hasta el sofá, apagué la televisión y me quedé inmóvil, como si el silencio pudiera hacerme invisible. La casa quedó sumida en una calma espesa. Pensé que se habrían marchado. Caminé despacio hacia las escaleras para subir a mi cuarto. Entonces, un golpe seco estremeció la puerta. Después otro. Y otro. Los tres al mismo tiempo. Me cubrí los oídos, llorando en silencio, deseando que mis padres aparecieran. Los golpes cesaron. Escuché pasos en el porche. El crujido de madera vieja. Y luego nada. Subí corriendo a mi cuarto y me encerré. Desde la ventana intenté mirar hacia afuera. El jardín estaba vacío. La calle, oscura. Aliviado, me metí en la cama, todavía con ropa, con la manta hasta el cuello. Cerré los ojos y recé porque todo terminara. El sueño me venció unos minutos, no sé cuántos. Me despertó un ruido suave, casi imperceptible. Como un roce. Abrí los ojos. La ventana de mi cuarto estaba empañada. Y en el centro del vidrio había una marca. Una carita sonriente dibujada con un dedo. El estómago se me revolvió. Me levanté temblando, retrocediendo hasta la puerta. Entonces lo escuché. Una risita. No en la calle, no afuera. Dentro de la casa. Un crujido en la escalera confirmó lo que mi mente se negaba a aceptar. Alguien estaba subiendo. Me encerré en el armario. El corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo escucharían. La respiración se me escapaba en jadeos cortos, intentando no hacer ruido. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un silencio insoportable llenó el cuarto. De pronto, el chirrido de la puerta abriéndose. Vi la rendija del armario iluminarse. Alguien entró. Una sombra se proyectó contra las puertas del armario. Y luego, muy despacio, 3 golpes suaves resonaron contra la madera del armario donde yo me escondía. Toc, toc, toc. No abrí. No respiré. Todavía no sé si fue real o un sueño. Pero cuando mis padres llegaron más tarde esa noche, encontraron la carita sonriente dibujada en la ventana. Y las huellas de manos pintadas en la puerta de mi armario. Siempre pasábamos frente a la casa del señor Álvarez cuando salíamos a pedir dulces en Halloween. Era una tradición del barrio, aunque todos coincidíamos en que la suya era la casa más rara. Casi nunca salía, y durante el año se limitaba a mirar por la ventana o sentarse en el porche en silencio, como una sombra fija. Esa noche íbamos en grupo, disfrazados de vampiros, fantasmas y monstruos improvisados. La calle estaba iluminada por faroles de calabaza y la risa de los niños llenaba el aire. Pero cuando llegamos a su casa, todo se volvió distinto. La puerta estaba entreabierta. Nos miramos unos a otros, dudando. Nadie quería ser el primero, pero la curiosidad pudo más. Empujé suavemente la puerta y entramos. El olor fue lo primero que noté. Un aire denso, extraño, como a polvo encerrado. Adentro, el recibidor estaba iluminado por una sola lámpara amarillenta. Y ahí, en medio de la sala, lo vimos.
El señor Álvarez estaba sentado en un sillón, con un cuenco lleno de caramelos en las manos. «Debe ser su disfraz», dijo uno de mis amigos en voz baja. Asentí, aunque algo no me cuadraba. El traje parecía demasiado real. Llevaba un sombrero viejo, la ropa gastada y una máscara con rasgos marchitos. Parecía un cadáver maquillado para Halloween. Nos acercamos despacio, nerviosos, como esperando que de pronto se levantara para asustarnos. Pero no se movía. «Buenas noches, ¿truco o trato?», intenté decir, aunque la voz me salió quebrada. Nada. El silencio era tan espeso que hasta el crujido de las tablas bajo nuestros pies sonaba ensordecedor. Uno de los chicos metió la mano en el cuenco y agarró un puñado de caramelos. El señor Álvarez no reaccionó. «Debe estar jugando a quedarse quieto», murmuró otro. Nos reímos nerviosamente, tomando dulces como si con eso disipáramos la tensión. Pero yo no podía apartar la mirada de su cara. Había algo extraño en los ojos. Brillaban. No como los de alguien vivo, sino como vidrio opaco, fijos en un punto que no existía. Y alrededor de su cuello, apenas visible bajo el cuello de la camisa, distinguí una mancha oscura. Retrocedí un paso. «Chicos, creo que no está disfrazado». Las risas se apagaron. Todos miramos de nuevo, más de cerca. El olor volvió a invadirme, esta vez más fuerte, más real. No era polvo. Era algo que no quería reconocer. De pronto, uno de mis amigos gritó. El señor Álvarez se inclinó hacia adelante con un crujido, como si su cuerpo hubiera perdido el equilibrio. El cuenco cayó al suelo, esparciendo los caramelos por todas partes. Y entonces lo vimos claro. La piel de su cuello estaba amoratada. Sus labios estaban secos, pegados. Y en sus manos rígidas, aún contraídas, quedaban pedazos de envolturas adheridas como si llevara horas, tal vez días, sujetando ese cuenco. Estaba muerto. El silencio nos devoró. Nadie se movía. Solo el cuenco rodó lentamente hasta detenerse contra la pata de la mesa. «Vámonos», susurré, con la garganta cerrada. Salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás, tropezando unos con otros en nuestra desesperación. Afuera, el aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Pero el ruido de la fiesta en el vecindario continuaba igual. Risas, pasos, gritos de dulce o truco. Nadie parecía darse cuenta de lo que acabábamos de ver. Desde la acera, miré una última vez hacia la sala. El señor Álvarez seguía en el sillón, inclinado hacia adelante, como si nos observara a través de la puerta abierta. Los caramelos brillaban en el suelo bajo la luz amarilla. Tragué saliva, intentando convencerme de que había sido un accidente, que alguien pronto lo descubriría. Pero esa noche, mientras me acostaba en mi cama con los dulces aún en la bolsa, juraría que escuché el sonido seco de un caramelo rodando por el suelo de mi cuarto, como si alguien lo hubiera dejado caer allí. No olvides suscribirte, dar me gusta, y comenta si has vivido algo similar.